Se publicó el tercer informe sobre integridad en el proceso electoral. Para hablar sobre este tema me acompaña en el estudio Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la red de politólogas, y además quien coordinó este tercer informe de integridad en este proceso. Bienvenida, Carolina. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo esta noche. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este tercero? Hablamos al inicio de estos informes que presentan ustedes. ¿Qué encontraron? ¿Hubo correcciones? ¿Hubo cosas que se mantuvieron, no? Mira, pues sorprendentemente para hacer intercampañas una época que debería ser tranquila, que no debería implicar mayor movimiento, hemos encontrado bastantes desafíos en cuanto a la organización y transcurso del proceso electoral, y en particular nos hemos centrado en este informe en 5 cuestiones. 5, ok. La primera de ellas tiene que ver pues con la injerencia del presidente de la República y en general de los servidores públicos en el proceso electoral. Sí ha habido injerencia detectada, entonces. Definitivamente. Y además analizada en la instancia jurisdiccional, ¿no? Que es el tribunal. El tribunal ya ha dicho que por lo menos en 30 ocasiones el presidente ha violado las normas y la Constitución, pues lo que nos pone en un contexto de pues, menor legitimidad y de cuestión de la equidad de esta contienda. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. El segundo punto sería la transgresión de las normas de intercampaña por parte de candidaturas y partidos. O sea, que prácticamente todos las estaban en todos lados, ¿no? En los medios, en las redes, en eventos públicos, en el país, fuera del país, cuando ese mes y medio, pues quizá con poca lógica electoral, pero en la ley dice que eso no debe suceder. Entonces, hemos observado... Hicieron campaña en intercampaña cuando todavía no debían de hacerlo, ¿no? Así es. Muchos de ellos incluso desde antes. Claro, y eso borra como esa secuencia del proceso electoral y diferencia entre lo que está permitido, que ya es un acto anticipado de campaña, o que todavía cabe dentro de actividades permitidas. Tercer punto. Tercer punto tiene que ver con las crisis en las instituciones, tanto en el INE como en el tribunal. Además de conflictos internos que han trascendido de manera pues, muy pública, evidentes, muy evidentes. En el INE, además de eso, hemos visto pues, designaciones unilaterales sin apoyo de todo el Consejo. Hemos visto ocultamiento de los datos curriculares de una importante cantidad de servidores públicos. Hemos visto errores administrativos. Hemos visto también ciertas dificultades en el proceso de fiscalización, en particular en esa última etapa donde pues, de repente se bajaron una importante cantidad de multas a diferentes partidos, pero a la mayoría de esos al partido gobernante. Y en el caso del tribunal, además de esa visión pública de un conflicto muy importante, que hubo hasta un relevo en la presidencia apenas terminando el año. De magistraturas. Que son evidentes. También lo que estamos viendo que hay decisiones cuestionables, hay decisiones relevantes que se toman con esas mismas divisiones de manera constante, y en particular nos preocupan confirmaciones del tribunal a ciertos desechamientos de quejas presentadas ante el INE que ameritarían una mirada un poco más profunda, o la negación a establecer un cuaderno que diera seguimiento a los antecedentes y a las violaciones a la normativa electoral, en particular en cuanto a la propaganda gubernamental en este proceso. Bien, evidente también lo que ocurre tanto en el INE como en el tribunal y que podría afectar este proceso. Siguiente punto. Siguiente punto, cuarto punto, la violencia. Estaban hablando aquí hace un momento sobre los sucesos de Celaya. Pues violencia está omnipresente. Este proceso ha roto ya todos los récords tan lamentables, tan trágicos de los procesos anteriores. Hemos registrado hasta el día de hoy unos 157 casos de agresiones, incluyendo 51 asesinatos de las personas vinculadas al proceso electoral, 27 precandidaturas, candidaturas entre ellas. Las medidas que toma el Estado no son suficientes para frenar esa ola de violencia, y eso nos genera una gran preocupación por la libertad con la que pueden conducirse tanto las personas políticas como la propia ciudadanía cuando vaya a votar. Sí, y que interesante los datos que ponen ustedes, ¿no? Que ponen lupa sobre estos datos, porque no solamente son los asesinatos, digamos que ese es lo último a lo que se llega, ¿no? Terminan con la vida de un aspirante o un candidato, pero las agresiones también deben de impactar. 157 agresiones. Amenazas, atentados. Pero además 51 asesinatos de personas vinculadas. Tal vez no eran candidatos, pero estaban vinculadas con el proceso, y ahí hay una injerencia de quien cometió el crimen, ¿no? Sin duda, y pues cuestiona esto tanto la legitimidad del proceso, pues como la libertad, que es la más importante, el valor que debemos proteger y que con el que deben actuar todos los actores políticos, y pues nosotros, todos nosotros, cuando vayamos a votar desde junio. Entonces, esa situación es definitivamente una de las más preocupantes. El último punto tiene que ver justo
con cierto abuso por parte de algunos actores políticos de los procedimientos sancionadores, bajo pretexto de afectación a la equidad de la contienda, bajo pretexto de supuestas violaciones o actos de violencia política de género contra las mujeres. Se pretende acotar la libertad de expresión de ciertos periodistas, de cierta ciudadanía que se expresa de manera crítica en diferentes espacios de debate público, y pues eso genera una especie de autocensura, ¿no? De cuestionamiento de, pues mejor no lo digo porque me van a perseguir, me van a demandar, me van a acusar ante las autoridades, y eso también pues afecta tanto a las personas comunicadoras, personas que participan en ese debate, como a la ciudadanía que ya no tiene oportunidad de recibir la información. Que hay un uso excesivo de esas figuras, ¿no? Sin duda. Y tramposo, tal vez, ¿no? Porque al final no llega al fondo del asunto. Bien, pues aquí el informe ahí para que la gente lo consulte es el tercero, de cara ya a 2 meses que quedan de esta campaña en medio de este proceso. Estamos atentos y ojalá que ya se empiecen a hacer correcciones, ¿no? Ojalá las instituciones en particular mejoren, corrijan el rumbo. Nosotros estamos haciendo un llamado a diferentes actores públicos, desde el Senado para que complete las designaciones, desde el INE, Tribunal, a la propia sociedad, que estemos vigilantes, a que participe. Y bueno, vamos a estar cerrando. Quisiera nada más mencionar que el acuerdo es un esfuerzo muy importante, tanto de las autoridades electorales, lo han firmado el Tribunal Electoral Federal, los tribunales estatales, los OPLES. También contamos con inicialmente 30, ahora ya 170 organizaciones de sociedad civil de todo el país, varias universidades. Entonces es un esfuerzo realmente sin precedentes, es un esfuerzo importante. Esperemos que nos sigan, que participen con nosotros en vigilancia de este proceso electoral, y pues que también den seguimiento a los próximos informes, el siguiente, el de campañas, en pocos días antes de la jornada electoral. Muy bien, pues lo estaremos comentando con ustedes como siempre. Muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio. Gracias, Carolina.